Hola, soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Vos Podés, el podcast. Muchas veces había escuchado la frase, lo que Pedro dice de Juan, habla más de Pedro que de Juan. Me imagino que ustedes también la han escuchado, pero yo solo hasta hace poco le entendí el significado profundo. Y digo profundo porque es obvio que cuando hablamos mal de alguien, pues quienes quedamos mal somos nosotros, pero de ahí no pasa. Todo se queda en un mal comentario o una mala percepción y fin de la historia. Pero la cosa cambia de color cuando el hecho de hablar mal de alguien tiene repercusiones negativas importantes sobre esa persona, y ahí es donde siento que la frase toma una gran relevancia, y eso me ocurrió a mí. Por comentarios que hicieron de mí, se me dañaron unos planes laborales que iban por muy buen camino. Y les voy a echar el cuento. Esta es la historia de Pedro, y vamos a dejarlo como Pedro para no contar su nombre. Yo conocí a Pedro hace varios años, en la época en que trabajaba en televisión. No éramos grandes amigos, pero sí cruzamos palabras una que otra vez e incluso intercambiamos favores de asuntos laborales. Habían cosas que, por ejemplo, él necesitaba y yo las tenía a mi alcance, así que le ayudaba a cambio de cosas que me interesaban a mí. En fin, lo normal, nada relevante, pero sí nos teníamos presentes, nos saludábamos, etcétera. Hasta que un día me pidió un favor, yo no se lo podía hacer, no porque no quisiera, sino porque en realidad no tenía el tiempo, no estaba a mi alcance, así que me tocó decirle que no. Y a partir de ese día pude notar un cambio impresionante en él. Ya hablábamos muy poco, las veces que lo encontraba por ahí caminando me evadía, así que asumí que él había quedado como resentido conmigo porque en aquel momento pues no lo pude ayudar. Y bueno, pasó el tiempo, nos desconectamos, como les dije, no éramos los mejores amigos, así que cambiamos de trabajo y no nos volvimos a ver nunca más. Hasta que unos años después yo estaba aplicando para una oportunidad laboral, así que fui a la entrevista y al llegar a ese lugar vi que Pedro, estaba ahí sentado tomándose un café, lo cual me pareció súper chévere porque pues me estaba encontrando con alguien conocido. Entonces salí corriendo a saludarlo, nos pusimos a charlar, a desatrasarnos de la vida, en fin, todo transcurrió con aparente normalidad. Más adelante me tocó el turno de la entrevista, me tocó despedirme de él, entré a mi cita, me fue de maravilla, salí súper feliz porque además me dijeron que yo era la persona más opcionada para el cargo, incluso me presentaron al gerente de la empresa. Mejor dicho, todo apuntaba a que ese puesto era mío. Así que me fui a la casa saltando en una pata, le conté a mi familia y al otro día me puse a hacer esas respectivas investigaciones que uno suele hacer, porque da la casualidad que en esa empresa yo tenía varios conocidos. Entonces me entró la ansiedad de saber si había quedado, quería ganarme ese puesto. Entonces le pedí el favor a una amiga que trabajaba ahí que por favor me informara si escuchaba algo al respecto de mi entrevista. Y así fue, ella indagó y se enteró además que estaban próximos a llamarme porque ese cargo era para mí. Entonces ya se imaginarán la emoción que yo tenía en ese momento. Yo estaba esperando que corrieran las horas para que me tocara firmar ese contrato. Pero los días pasaron y yo no recibía ninguna llamada por parte de la gente de esa empresa, hasta que un día me enteré que convocaron a una nueva ronda de entrevistas y finalmente eligieron a otra persona. Y vean, no saben la bajoneada que yo me pegué, porque en serio se los digo y no es por convencida, que había algo en mi corazón que me decía que ese puesto era mío. La entrevista había sido genial, el feeling con el equipo, las conversaciones que apuntaban a eso. Mejor dicho, era súper evidente que eso era mío y que solo era como finiquitar los temas de la contratación. Además, acuérdense que yo corroboré con mi amiga lo que me contó, que efectivamente pues ya estaban próximos a llamarme. Entonces sí, se me hizo extrañísimo ese cambio repentino de decisión, y les digo que en el fondo de mi corazón tenía una sensación de que algo raro había ocurrido. ¿Y qué creen? No me equivoqué. Después de varios meses, pero muchos meses, me encontré casualmente con otra persona que trabajaba en esa misma empresa y que además tenía un cargo súper importante, y por cosas de la vida tocamos ese tema de conversación. Yo no me aguanté, le pregunté de frente si sabía qué era lo que había ocurrido con mi contratación, pues porque yo sentía en aquel entonces que ese puesto me lo había ganado, y en efecto me confirmó que yo tenía la razón, que eso era para mí, que lo habían hablado incluso en la junta directiva, pero que unos días después de la entrevista que me hicieron, entró a las oficinas
Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro, el amigo mío de aquel entonces que me encontré sentado tomándose un cafecito cuando yo tuve que entrar a la entrevista? ¿Y cómo les parece que Pedro era muy cercano a la persona que se encargaba de hacerme la contratación y en solo 5 minutos me dañó la reputación y de paso hizo que me cerraran las puertas en esa empresa? Y yo no sé si era necesario enterarme de esto, pero qué sorpresa a la que me llevé, porque la persona que me lo contó me dio detalles muy específicos de las cosas que Pedro había dicho de mí, y lo más triste es que nada de eso era cierto. La verdad es que yo no puedo explicar la sensación que tenía en ese momento porque pues nunca entendí las razones que llevaron a Pedro a arruinarme esta oportunidad de esa manera. Nunca lo entendí porque además los recuerdos que tenía de él eran buenos, excepto el día que no pude hacerle dichoso favor, pero pues jamás pensé que su resentimiento iba a trascender hasta el punto de ponérseme como una piedra en el zapato. Pero tristemente sí, eso es así. Hay gente que tiene como propósito en la vida dañarte el caminado. Hay personas que por envidia, resentimiento o incluso sin ninguna razón buscan la manera de entorpecer tu camino y hacer lo que esté a su alcance para que las cosas no te salgan bien. Y puede que eso a largo plazo se transforme a tu favor porque sí, la vida no se queda con nada, pero sí debo decir que de manera inmediata puede que cumplan con su cometido y eso me parece muy triste. ¿Cuál es el interés de sentarte a destruir la vida de otro con tus palabras, aun sabiendo que esa información podría cerrarle puertas, por ejemplo? ¿Cuál es el interés de querer acabar con la imagen de una persona sabiendo que quien tiene destinado a brillar va a lograrlo a pesar de los obstáculos que se le presenten? De verdad, qué feo eso, qué mal ese comportamiento que además es súper innecesario y de mal gusto, estar en el plan de opacar a una persona para destacarse. Yo sinceramente quedé muy desilusionada y asombrada por las cosas que supe de Pedro y aunque afortunadamente pues más adelante no necesité ese trabajo y mucho menos lo necesité para estar donde estoy ahora, sí me quedé pensando en lo cuidadosos que debemos ser con las cosas que decimos de los demás y frente a quién las decimos, porque no sabemos si un comentario malintencionado puede cerrar puertas a alguien que las necesita abiertas. Y para no ir más lejos, vean, a una amiga le pasó algo exactamente igual, solo que a la inversa, de manera positiva. Ella hizo el papel de Pedro con la diferencia de que Juan sí se había portado muy mal con ella en el pasado y aunque mi amiga tuvo razones para acabar con la reputación de Pedro, jamás lo hizo. Y esto me pareció algo precioso porque el caso fue idéntico. Un día Juan llegó a pedir trabajo a la empresa donde mi amiga tiene un gran cargo y el jefe encargado de contrataciones le pidió a mi amiga referencias sobre Juan. Y qué sorpresa me llevé porque contrario a lo que uno pensaría que ella haría de desquitarse, lo único que se le ocurrió fue hablar bien de Juan porque sabía que una mala referencia podía dejarlo sin trabajo. Ahora poniendo la frase como ejemplo, creo que también aplica para lo bueno porque efectivamente lo que ella, siendo Pedro, habló de Juan, habló mucho mejor de quién era ella que de quién era Juan. Así que con la situación que yo viví y luego del desenlace que tuvo la historia de mi amiga, solo puedo opinar una cosa. Lo que Pedro dice de Juan no solo habla más de Pedro que de Juan, sino que también puede tener consecuencias sobre la vida de Juan. Entonces, si no hay nada positivo para decir, es mejor que Pedro se quede callado.